Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al último viernes de análisis político del año. Es un placer que usted nos pueda estar sintonizando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, ¿qué es lo que pasó en los últimos días con respecto a la gran cantidad de despidos en el sistema de salud? Hay que evaluar si esto es correcto, si han sido las personas malas las que han sido despedidas o que justos pagan por pecadores, o también hay que analizar si es real o no que el país va a terminar creciendo al 4%, si solo es un trimestre o es en la totalidad del año. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al comunicador social, Franklin Martínez. ¿Qué tal, Franklin? Un gusto. Aquí, feliz Navidad, caballero. Sí, feliz Navidad. Ya tenía días de no venir, ¿verdad? Es que ustedes me han echado tierra y ahora... No, hombre, aquí no portamos a nadie. Esta sigue siendo su casa. No, feliz Navidad y bueno, ya estamos llegando ya al cierre del año también. De verdad que ha sido un año, yo creo que de mucho contraste para el país. Espero que la gente vaya saliendo de ese mundo mágico en el que lo han querido meter. Se vaya quitando ya se ponga el antídoto a ese mundo, ¿cómo se llama?, de fantasía y de luces LED en el que muchos salvadoreños todavía están. Mira, esto ha sido durísimo lo que ha pasado, este tema que tú decías, y creo que va a ser una cuestión, yo creo que todavía es intermedio, no es ni el punto de partida, pero no es el cierre. A mí me parece que lo que hemos visto en salud, con este nivel de gravedad que hay, lo vamos a seguir viendo en todo el aparato de Estado. Ojo con eso. Bueno, así que también le damos la bienvenida a Juan José Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas Feliz noches. Navidad también. Bueno, gracias. Buenas noches, Fernando. Y saludo pues a las personas que nos sintonizan. Igual el saludo para Franklin. Bueno, no ha sido una tan feliz Navidad y tampoco va a ser un próspero año nuevo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar un poco de reflexionar, ¿verdad? De cara al cierre del año, qué es lo que está pasando. Bueno, entonces vamos a trasladarnos con ese primer tema, que son los despidos masivos en el sistema de salud. La población está dividida, porque una parte ha mencionado que es triste que se les despida faltando un día para Navidad, que van a tener una Navidad amarga, que no es justo. La otra parte de la población dice que es lo pertinente porque en el sistema de salud siempre se han encontrado con un doctor, con una enfermera, con alguien del equipo de salud que no los ha tratado de la mejor manera posible. Entonces, pues está bien que los despidan y eso se ha celebrado con bombos y platillos. Y a final de cuentas, ¿es bueno o es malo? ¿Es correcto? No lo es. ¿Justo o injusto? Franklin. Mira, tres cosas. Vamos a ver si vamos coincidiendo aquí con José. Tres cosas son las que yo destaco de lo que hemos visto, más allá de cómo viene la película. La primera es la hazaña con que se toma esta decisión. Es decir, la mala intención, el momento, o sea, es bien complicado. Entonces, despiden a más de 1.800 empleados, es decir, más de 1.800 familias que recibieron ese golpe, horas antes de la Navidad, sin previo aviso, sin sin una evaluación. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, todo esto que se anda diciendo que son malos, eso no hay cómo sustentarlo, porque no hay una evaluación de personal, no hay expediente, no hay nada. Fue una decisión política por la que los despidieron.
Eso es lo primero. Pero el primer elemento que quiero ponerte es la saña, la mala intención, ¿ya? Tenés que ser en realidad una persona de... Miserables. Sí, fría, o sea, insensible, inhumana, para hacer eso el día de la Navidad. Es decir, vaya, vos llegaste a tu casa, regresaste a tu casa ese 23 de diciembre con una orden de despido aquí en tus manos. Y esa fue el presente que llevaste del clan Bukele a tu casa, horas antes de la Navidad. Tenés que ser en realidad, como vos decís, una persona medio miserable. Eso no se le hace, pero ni al peor enemigo. Eso es uno, la manera en que lo hiciste. Segundo, la información que aparece es que a quienes mandaron a ejecutar esa decisión política, porque no es financiera, no es económica, es política, ni técnica mucho menos, y no tiene que ver con un proyecto de salud, no, esa es una decisión política, con esas características de un sujeto miserable tomando esas decisiones. Es que fueron extranjeros los que ejecutaron la operación, se habla de venezolanos y colombianos, con un séquito de guaruras que son parte de una empresa privada, ¿verdad? Supongo que ellos pensaron que la gente iba a reaccionar violentamente, ¿verdad? Mandan ahí. Y tercero, los despidos son verbales, no te dan ni un papel. Vos en el ejercicio público, cuando entras, firmás un contrato, si querés anual, algunos están por ley de salario, etcétera, pero ahí los despiden verbalmente. Entonces te dicen, desde hoy usted no trabaja aquí, y tiene la opción A, que nosotros le podemos pagar tanto, y la opción B, tanto, se los vamos a pagar en 6 meses si es que le va bien, y si no en 1 año, y si no le gusta es su problema, es lo que podemos hacer, así de concreto. Eso es parte de la hazaña con la que se hace esta operación. Lo tercero es cómo se dejan a los pacientes. Jugaron con la vida de los pacientes. Jugaron con la vida de pacientes con enfermedades crónicas. He visto videos donde el mismo paciente da un testimonio y dice, bueno, aquí se fueron y me dejaron la jeringa medio puesta o la manguera, ¿verdad? Enfermedades crónicas. Es que no entiendo yo cómo vos no tenés, porque esto lo sabían desde antes. Bueno, hay un economista que nos dice que esto ya lo tenían planificado, previamente decidido. ¿Ah? Esto no es un error, es una decisión. ¿Por qué? Porque en el presupuesto 2000, y aquí que nos corrija Juan José, en el presupuesto 2026 no aparece el Rosales con presupuesto. Eso quiere decir que ya lo tienen decidido, pero ni siquiera organizaron cómo atender a los pacientes en estado crítico de salud cuando operaron esta decisión. Entonces vos te imaginás el daño, la lesividad, la maldad que hay ahí. Entonces, a mí esto me preocupa porque esto es solo la punta del iceberg, insisto. Y los trabajadores públicos, los empleados, tomen nota, esto va a pasar en otras instituciones. ¿Por qué? Porque ustedes como trabajadores no son relevantes, no son prioridad para este clan que está gobernando. Al clan que está gobernando lo que le interesa es el lucro, concentrar poder y seguir haciendo de El Salvador su hacienda. Y esos son los efectos. Ahora, posterior vamos a hablar del impacto que tiene esto en la salud y en el sistema de salud. Franklin, ya para ir cerrando este bloque, muchas personas están criticando casos como el que se ha mencionado, de que los dejaron con la jeringa puesta y les dicen, mire, esos médicos no tienen vocación porque si tuvieran vocación hubieran terminado de dar el tratamiento a los pacientes. Pero eso se dice por un lado, pero por otro dice, pero ¿y cómo le va a terminar de dar el tratamiento si ya ni siquiera los dejaron que volvieran a entrar? ¿No tienen vocación? No, es que miren, no caigan, escuchad lo que te voy a decir y escuchen ustedes lo que les voy a decir. No caigan en esa narrativa falsa, maliciosa, perniciosa,
de división, de confrontación que está tratando de instalar este grupo que está gobernando. Han puesto a sus troles, han puesto a sus cuentas pagadas, han puesto a sus círculos de alabanza, pseudo disqueanalistas, círculos de alabanza, los han puesto a tratar de responsabilizar a los médicos y al personal de salud de la decisión que Nayib Bukele ha tomado. Ojo con esto, el único responsable de lo que sucede, inclusive responsable de afectaciones directas a la salud y a la vida de los pacientes, es el clan que está gobernando. ¿Cómo es posible que el director del Hospital Rosales no haya planificado adecuadamente esta decisión política que el grupo que en el gobierno tomó? ¿Cómo es posible que no lo planificó? ¿Cómo es posible que le valió cohete, le valió un pepino la salud de los pacientes a ese director? Y pregúntame si lo han despedido. ¿Está él en la lista? ¿Lo llamaron y le dijeron, mire, usted también se va? No. ¿Por qué? Porque son activistas, no son profesionales. No son gente que está dedicada al paciente, está dedicada a ser un activista político más. Eso es lo que están contratando. Y lo más seguro, lo que tú decías, porque lo hemos visto en otros lugares. Despiden gente que ellos consideran, como nos decía en una ocasión el doctor Rafael Aguirre. Porque, ¿cómo hacen las listas de la gente que van a despedir? Este me cae mal, este me miró mal, este es de tal partido, este en sus redes escribe tal cosa del gobierno. Es un esquema enfermo lo que hay ahí. Y entonces de esa manera es que arman las listas y de esa manera es que deciden a quién despedir. Entonces van a seguir contratando ¿a quién? No se preocupa que sea un buen profesional, que sea un buen médico, que sea una buena enfermera, que sea un buen trabajador público, no. Simple y sencillamente que sea un activista sumiso, obediente, que sepa aplaudir y que sepa alabar a este ejercicio político. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio, dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! Rock the night away. Jingle bell time is a... Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde estamos analizando la gran cantidad de despidos que ha habido en el sistema de salud. Como ya se dijo en algún momento, a ver, si bien es cierto, hay alguno que otro caso de médicos que no trataban bien al paciente, o alguna enfermera que siempre le recibía con la peor cara del mundo, podríamos pensar, bueno, pero es justo que los buenos paguen por los malos también. Porque creo que a la población no le molestaría si solo fueran aquellas personas que no cumplen con su trabajo. Pero aquí han tomado parejo. Entonces, también se dice si esto tiene que ver con lo que estableció el Fondo Monetario Internacional para soltar los 1.400 millones. Por favor, Juan José. Bueno, como ya ustedes han señalado, ¿verdad? El 23 de diciembre fue un día negro, ¿verdad?, para la clase trabajadora.
probablemente quizás por el impacto que ha generado el número de despidos en el sector de salud, se ha dejado, digamos, así un poco desapercibido que no solo fue en el sector de salud. Por ejemplo, ayer me enteraba yo que en el Ministerio de Agricultura y Ganadería todo Sendepesca fue despedido. Toda el área de Sendepesca que está en el Ministerio de Agricultura también fueron despedidos. Y como El día de ayer. ayer me enteré que el mismo día, ¿verdad? El 23, que vimos a través de las noticias que estaban despidiendo más de 1.800 empleados en el Hospital Rosales, ¿verdad? Y el sector de salud quizás ha opacado otros despidos, porque hubo despido en otras carteras. Esto ha sido una cosa estructural, Okay. no solo ha sido en el sector de salud. Antes del 23 supimos que habían despedido cerca de 70 empleados en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es decir, ha habido toda una política estructural diseñada, ¿verdad? Precisamente para lo que tú has señalado. Darle continuidad a las políticas que el Fondo Monetario Internacional ha puesto como condiciones para que el gobierno pueda seguir accesando, ¿verdad?, a los desembolsos de los 1.400 millones, con un agravante. El fondo ha puesto una serie de condiciones, ha hablado del tema de pensiones, sí, ha hablado de hacer una reforma fiscal progresiva, ha hablado de impuesto al patrimonio, impuesto predial, ha hablado de que la Corte de Cuentas y las instituciones de control deben de transparentar informes de auditoría. El Bitcoin, en todo eso el gobierno sale reprobado. Entonces parece ser que la única medida que el gobierno encontró para medio ablandar al Fondo Monetario es continuar con esa política de reducir la grasa salarial del gobierno. Y esto tiene que ver con algo más estructural. Nayib Bukele durante 7 años se ha dedicado a administrar el neoliberalismo, un modelo económico que privilegia la ganancia, los negocios que genera el mercado, en detrimento del ser humano como razón de ser del desarrollo, en detrimento del tema medioambiental. Y eso es lo que estamos viendo con este gobierno. Negocios, decretos legislativos para favorecer grandes empresarios, exonerándolos del pago de impuestos. Pero a la micro y a la pequeña empresa no le estimulás para generar dinamismo económico, ahí los andás persiguiendo en el centro de San Salvador. Entonces parece ser que, insisto, ¿verdad?, quizás los despidos en el sector de salud acapararon un poco, digamos, la atención mediática, ¿verdad?, pero en realidad ha sido una cosa más estructural, ha sido en todas las carteras del Estado que ha habido despidos, atendiendo estos lineamientos del Fondo Monetario de reducir, ¿verdad?, la carga fiscal en materia de salarios en el Estado. Y como tú has dicho, ¿verdad?, aquí queda esperar si verdaderamente son plazas suprimidas, es decir, que ya no se pueden volver a contratar a nadie, o simple y sencillamente lo que siempre ha hecho la clase política, ¿verdad? Despide personas, contrata activistas y más que vamos a un año preelectoral. Entonces, yo decirte, ¿verdad?, que realmente es producto de una visión miserable, de alguien que está enamorado de un modelo económico que no privilegia al ser humano como razón de ser del desarrollo, sino que los negocios por encima, ¿verdad?, del medio ambiente, de la clase trabajadora, todo eso no importa para el modelo. Lo único que importa son negocios, mover cifras, y como vamos a hablar de lo económico más adelante, parece ser que lo único que interesa es no dejar en ridículo a Nayib Bukele cuando dijo que la economía iba a cerrar con el 5%, y qué paradójico y coincidente que ahora el Fondo Monetario y el mismo Banco Central de Reserva están anunciando un crecimiento del 5% que realmente no tiene ningún sustento ni técnico, ni financiero, ni fiscal, que explique esa tasa de crecimiento. Así es de que lamentable, pues, que la gran política pública de despedir empleados públicos, ¿verdad?, obedece a la situación económica y fiscal del país, a la grave crisis económica y fiscal, y parece ser que el gobierno, la única variable que sí logró cumplir para mantener un poco, pues, menos enojado al Fondo Monetario, ha sido
esta masiva ola de despidos en el sector público. Pero entonces sí está, sí afirma, Juan José, que esto tiene que ver con las directrices que le estableció el Fondo Monetario Internacional. Tiene ¿Sí? que ver con varias cosas. Tiene que ver con el modelo de Nayib de gobernar este país. A él no le importan las personas ni los empleados públicos. A él le interesan los negocios. Y los negocios no se hacen con la clase trabajadora ni con la clase pobre del país. Se hace con grandes empresarios, brindándoles incentivos fiscales, pues como te menciono, ¿verdad? Segundo, tiene que ver con las condiciones que el Fondo Monetario ha puesto. Y tercero, pues que Nayib en el Plan Cuscatlán decía que había que dar un viraje al neoliberalismo. Lejos de dar un viraje, lo que ha hecho es profundizar, implementando las mismas políticas que en gobiernos anteriores hicieron, que han sido amantes del neoliberalismo. Y parece ser que vamos camino, ¿verdad?, a profundizar un modelo que está totalmente agotado en América Latina, donde se privilegian los negocios que genera el mercado en detrimento de la clase trabajadora y del medio ambiente. Ahí hay una cosa quizás agregarte, no sé si tú también lo has Realmente. considerado, pero así muy rápido. Es que a mí me parece que, por lo menos por este giro que se ha dado, sin mayor explicación y bastante escueto, por decirlo así, que el Fondo Monetario Internacional se está prestando a la mentira de este gobierno. Es decir, mira, y la información que uno recaba, ¿qué es lo que te dice? Quien preside el Fondo Monetario Internacional es una pieza, ¿cómo se llama?, leal y fiel a Donald Trump. Y esto es parte de la operación de esta mirada, digamos, de esta avanzada amenazante de este movimiento MAGA, que está tratando de ir colocando piezas obedientes y sumisas a un enfoque ultra neoliberal, ¿verdad?, donde simple y sencillamente lo que buscan es el sometimiento de los países. El Salvador, y es bien dramático porque Bukele, que ha hablado de soberanía y que no se metan en nada, déjennos hacerlo, ¿verdad?, ahora lo ves absolutamente, ¿cómo se llama?, alineado a este enfoque, porque a partir de este enfoque es que obtiene blindaje, impunidad política para hacer y deshacer. Es decir, el Fondo Monetario Internacional grandes señales ha dado de que se está prestando a la mentira de este gobierno. ¿Qué mentira? A esa mentira que te quiere vender una narrativa de éxito económico, cuando en realidad lo que hay es un endeudamiento suicida, un manejo totalmente arbitrario y oscuro de los recursos públicos, un saqueo del aparato estatal y pocos resultados a la hora de medir los grandes impactos. Aquí lo que estás viendo, obras en concreto, es lo que los chinos te están dejando. Y de ahí, para de contar, porque en la mayoría de los procesos, escuelas, lo de los chorros, de estas grandes obras que supuestamente están haciendo, no conoces ni de dónde es la empresa, ni cuál es su récord o registro histórico, y al final de cuentas son empresas que vienen y se van sin saber cómo llegaron y qué hicieron. Entonces, a mí sí me parece que hay un manejo ahí, ¿cómo se llama?, acomodado del Fondo Monetario Internacional al respecto de esto, porque en los temas concretos que tienen que ver con gobernabilidad, con transparencia, combate a la corrupción, no hay absolutamente nada, y el Fondo Monetario te dice que va bien el país. Entonces, hasta uno que no es economista te das cuenta que te están mintiendo. Bueno, con esto nos vamos a la segunda pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Jingle bell, jingle bell, jingle bell.
fe, esperanza y amor nos despedimos de este 2025 y es un momento especial para agradecer a todos y cada uno de ustedes el acompañarnos y conocer otro enfoque de la realidad. Deseo que en este 2026 Dios les conceda las peticiones y anhelos de su corazón y siempre siga siendo parte de esta gran familia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a... Gracias por continuar con nosotros. Y es que esta gran cantidad de despidos, ¿sí? Estos despidos masivos de los últimos días pueden traer consecuencias que todavía no visualizamos, que todavía no imaginamos. Por favor, Franklin. Mira, en el caso de salud, lo que uno puede prever, porque no hemos visto, la verdad, un diseño, un plan, una ruta, una estrategia, no lo conocemos. Se aprueba una ley que tendrá un mes más o menos de haberse aprobado, un mes y algo, que básicamente le da vida a un nuevo formato de una concentración, pero económica, viendo el tema de salud. Sí. Que básicamente lo que hace es abrirle las puertas a un enfoque privatizador. Entonces, lo que tenés ahora es, yo diría que un sistema de primer nivel en salud prácticamente desmontado. Aquí desaparecieron los ECOs, que eran como los puentes que tenían en el territorio la población para poder ser atendida. El 80% de la población, según datos que te da el Cimetriz, el 80% de la población y de más escasos recursos es atendida a través del sistema de primer nivel, que es el sistema preventivo. Ese básicamente está desmontado. Luego tenés sistemas de emergencia totalmente colapsados. Alguien puede llegar a un hospital en calidad de emergencia y pasa 4 o 5 horas sin que le vean qué es lo que ha pasado. El sistema hospitalario sin capacidad de dar cobertura. Ya los hospitales saturados y topados, no tenemos capacidad de prevenir enfermedades o amenazas en materia de la salud que pueda venir. Lo último es el tema que actualmente aparece nuevamente un crecimiento del tema del paludismo y ahí va. Y no hemos hecho absolutamente nada al respecto. Aquí aparece nuevamente el dengue y no hemos hecho nada al respecto. A última hora mandan helicópteros a tratar de hacer una fotografía. Entonces vos lo que estás viendo es que la capacidad preventiva nuestra y de atender este tipo de situaciones ha caído. No veo señales, porque lo que te han puesto es una curita digital que se llama Doctor SB, que probablemente te sirve para hacer propaganda más que para atender el problema de la salud. Y esto mismo está sucediendo en los distintos campos. En educación, los mismos profesores te dicen señales complicadas. El sector privado de educación te dice que al menos 13 colegios van a cerrar este próximo año. Entonces las señales son complicadas. Y cuando vos seguís viendo el resto de áreas, el tema territorial desmontado, los alcaldes prácticamente se han quedado solo para hacer fiestas, contratar conciertos y quemar pólvora, pero ya no hay desarrollo ahí. De hecho, veo una situación complicada, el escenario es muy difícil. Ahora, en concreto, y un poco lo que hablábamos al inicio con Juan José, es que a mí sí me parece que esto va a ir haciendo más presión, esto va a ir generando más presión a la olla política. Creo que sigue multiplicando el descontento, sí creo que sigue generando una reacción negativa hacia este formato de ejercicio político, cubierto o encubierto en gran medida por propaganda. Pero la gente en concreto ya no la sentís que anda feliz. La gente ya la ves quejándose de la economía, no le alcanza el dinero. ¿Tiene molestia ya la gente? No tiene trabajo, están despidiendo al otro, las instituciones no te resuelven. Vos ves que anda, ya no resuelve, fugas por todos lados, las calles no sirven, la DOM no sirvió. Entonces la gente está empezando a reaccionar y dice, ya no dice el culpable es
los 20 años de Arena, los 10 años del Frente, los jesuitas, Matusalén, no. La gente ya empezó a darse cuenta que el responsable se llama Clan Bukele. Y eso pasa factura. Ahora, esta presión habrá que convertirla en uno de las variables que empiece a generar una condición de recuperación de la República, que ese es otro debate y otra discusión. Okay. A ver, Juan José, con todo esto que hemos visto y a pesar de que vamos a entrar a un año preelectoral, ¿es posible visualizar una mayor cantidad de despidos para este 2026 como la que hemos visto o como la que se vio el 23 de diciembre? ¿O esos son los últimos y podemos esperar un 2026 sin mayores despidos del aparato estatal? Bueno, es un poco incierto dar una respuesta, ¿verdad? Yo me quedo con los lineamientos del fondo. En la medida que el gobierno no ha logrado cumplir todas las condiciones que el Fondo Monetario ha impuesto, la única medida que le viene quedando al gobierno para mantener contento al Fondo Monetario es el despido en el sector público. Ahora mira, las consecuencias, y por eso era importante hablar del modelo económico que tenemos en el país. Uno de los pilares fundamentales del neoliberalismo es la privatización de aquellos servicios o activos del Estado que generan ingresos y rentabilidad. Hoy le va a tocar a la salud es un negocio. Entonces, parece ser que en el discurso gubernamental quieren meterle en la cabeza, en el ideario a la gente, ¿verdad?, que hemos despedido a malas personas, a malos empleados, y que por eso el sistema de salud es malo y es deficiente. Sí. Y a partir de ahora usted va a empezar a ver un modelo de salud eficiente, eficaz, efectivo, y la primer payasada que lanzaron fue Dr. SB. Entonces, por eso era importante hablar del modelo, porque uno de los pilares fundamentales del modelo es la privatización de servicios y activos del Estado que son rentables en manos privadas. Otro de los pilares fundamentales es precisamente reducir el Estado a su mínima expresión. En la medida que estás haciendo despidos en el sector público, estás achicando el aparato de Estado. Y eso da pie para que el mercado nuevamente se instaure como la herramienta que planifica el rumbo de un país y particularmente de la economía. Entonces parece ser que hoy la retórica es esa, ¿verdad? Estamos despidiendo malos empleados, malos elementos, y lamentablemente, hay que decirlo, por los bajos niveles de escolaridad que tiene nuestra población, mucha gente está cayendo y está comprando ese discurso. Sí. No, está bueno que hayan echado esos médicos haraganes. ¿Y qué base tienen para decir que un médico es haragán? Fíjate que es interesante, porque uno, como El Salvador es pequeño, es un pueblón, digámoslo así. Una aldea, le digo. Dentro de los médicos despedidos, hoy en esta ola de despidos en el sector de salud, se volaron al único dermatólogo que quedaba en el Hospital Rosario. Al único dermatólogo. O sea, no es que habían 10 y te volaste 5 y quedan 5. Se volaron al único que quedaba. Y entonces la pregunta es, ¿y todos los que van por citas médicas, sí, claro, por temas de dermatología, qué va a pasar con ellos? Entonces yo creería, ¿verdad?, que como dice Franklin, vamos camino a la privatización de la salud. Esto hay que hacerlo antes de las elecciones. Ya dieron el primer paso despidiendo a todos los empleados públicos del principal hospital del país. No sabemos qué otras medidas vienen, ¿verdad? Sin embargo, como te digo, ha sido lamentable ver los bajos niveles de los bajos niveles de escolaridad están asociados a los altos niveles de fanatismo e idiotización política. Como te digo, realmente es penoso ver a salvadoreños alegrándose de la desgracia ajena, pues. Solo un miserable puede hacer eso. Yo no conozco a las personas que han sido despedidas, excepto este médico, porque es amigo. Sí, claro. Pero cuando uno lo mira ya en términos económicos, estás hablando de más de 2.500 despedidos. 2.500 personas que ya no van a tener ingreso el próximo mes. Y en la medida que no tenés ingreso, no tenés capacidad de compra, no tenés capacidad de consumo, la economía se va a contraer.
y vienen otros fenómenos, pues. Entonces, yo me quedo con las consecuencias. Viene la privatización de la salud y quizás tocar un tema que ha sido quizás poco tocado, pues, porque acaba de suceder esta lamentable situación. La capacidad de respuesta de sindicatos, del movimiento social, de los mismos despedidos, ¿verdad? Porque, pues sí, ¿verdad? Yo entiendo que este régimen de excepción sigue habiendo miedo a pronunciarse, a manifestarse, pero lamentablemente, pues estas personas, si no se organizan, si no hay capacidad de respuesta frente a estas abusivas decisiones que está tomando el gobierno, cada vez más se va a ir consolidando lo que ya algunos llamamos una dictadura. Entonces yo quizás aquí el llamado al movimiento social, al movimiento sindical, a todos los despedidos de todo el sector público, ¿verdad? No solo los de salud, a organizarse y mostrar capacidad de respuesta frente a estos atropellos que el Estado está teniendo, porque si no, esto se va a ir consolidando, se va a ir profundizando. Hoy fueron los empleados del Hospital Rosales, ya están habiendo despidos en otras carteras del Estado, y si no hay capacidad de respuesta, probablemente ahí está la respuesta a tu pregunta. Si el gobierno mira que no hay capacidad de respuesta del movimiento social, el gobierno va a seguir despidiendo gente. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. ¿Cuánto hemos tenido en este 2025? Creo que lo mejor ha sido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido toda clase de invitados, pero lo principal de todos ellos es que traen la verdad, traen la objetividad y la voz autorizada para poderles dar las mejores recomendaciones y saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Soy Francisco Gómez, conductor de No sé, piénsalo, y te invito a que en el 2026 nos acompañes todos los miércoles a las 8 acá en el 8 y podamos tener siempre la mejor información. Agradezco su sintonía y los invito a que continúe con nosotros en este 2026. Feliz Navidad, feliz, próspero año. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. Entre tanta situación negativa o ambigua que hemos visto en los últimos días, ¿será posible que nosotros como ciudadanos podamos alegrarnos de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central de Reserva mencionen que crecimos o que vamos a terminar creciendo al 4.5, al 5% aproximadamente? Como salvadoreños, ¿veremos esos cambios? ¿Veremos esas transformaciones? O primero es preguntarnos si es real que estamos creciendo a este porcentaje. Mira, el problema con este gobierno es que todo lo maneja de forma oscura. Creo que la economía en el plano macro, tal vez ahí Juan José nos puede dar elementos, pero en lo concreto y en el plano micro, que es lo que uno mira. La gente cierra este año, fíjate bien, con esta frase: el dinero no me alcanza. Esa es la frase de la gente. No le alcanza hoy ni para comida. Porque aunque de alguna manera te traten de pintar que la gente puede ir a comprar mangos de $7 al centro histórico, en la práctica la gente no le alcanza el dinero. Y esto tiene que ver con una expectativa real de esperanza o de frustración que la gente tiene. Yo percibo que la gente está entrando en un estado de frustración. Son muy pocos los que te pueden decir que para ellos les ha ido mejor en materia económica. Y las encuestas te lo dicen.
percepcionalmente la economía de la familia, de la madre, del padre, del joven, del trabajador, está cerrando peor que como empezó. Y esa es percepción. Si nosotros traducimos esto a la perspectiva de crecimiento, habría que ajustar en realidad una serie de factores. A mí me parece que este tema ya de manera muy puntual de los valores de crecimiento, te acaban de dar un dato del crecimiento de 5.1 del tercer trimestre. Pero yo creo que es un juego, insisto, es un juego de mentiras para tratar de instalar una narrativa de éxito económico. Pero en lo concreto es que ese juego está soportado en 2 o 3 factores totalmente anormales de la economía. Uno, que es un poco la lectura que yo hago. Uno es el incremento de remesas, producto del miedo y el temor que tienen los salvadoreños en Estados Unidos de que los van a deportar. Y lo que están haciendo es agarrar lo que han logrado ahorrar en sus años, conscientes de que si los deportan y ese dinero no lo han movido al país, lo pierden. Sí. Y entonces eso no tiene que ver con éxito económico, discúlpame, de que vos tengas que sacar tu dinero a la fuerza de allá y mandarlo a la... ¿Y a dónde está ese dinero? En la banca de acá, ¿ya? En los bancos de acá. Pero no es porque la gente crea que el país va avanzando, sino porque no tiene opción. Los están expulsando. Esta política ultra neoliberal que se está empujando en Estados Unidos, en contra del migrante, de odio al migrante. Entonces los salvadoreños están agarrando su dinero y lo están mandando. Eso ha hecho un crecimiento de más de 2.000 millones en remesas en el último ciclo. Eso es anormal, eso no es constancia, eso no es que estamos progresando, es que ya tenemos una ruta, un rumbo. No, simple y sencillamente hay un excedente de remesas que no venía. Y lo segundo es que el factor de la construcción. La construcción, según los datos, está creciendo por arriba del 30%. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Este clan ha utilizado el Estado para facilitar todo tipo de negocios a los grupos económicos que están cerca, a ellos mismos y a algunos aliados que han logrado mantener de la oligarquía vieja. Entonces, los que están aprovechándose de esa condición de facilitar y poner el Estado en función de negocios privados son los mismos grupos. ¿Cuántos superselectos se han abierto en este país en un periodo de crisis? ¿Ah? Si son las mismas empresas, son las mismas familias las que están saliendo beneficiadas de ese amarre, utilizando el Estado para beneficiar de manera directa sus negocios. Cuando vos revisás eso, ¿cómo ha beneficiado esto al ciudadano? No hay forma, no hay de dónde. Algunos han sacado, digamos, beneficios indirectos, pero es por otras movidas, como hicieron, por ejemplo, los primos de Nayib Bukele, los diputados de Nayib Bukele y otros miembros del gabinete de Nayib Bukele que utilizaron el banco hipotecario para hacer préstamos millonarios y comprar, ¿cómo se llama?, propiedades de lujo. Pero fuera de eso no hay. Entonces, económicamente, el país sigue siendo inviable, no ha encontrado por dónde avanzar. Y sin duda alguna, se convertirá en el talón de Aquiles de ese formato autoritario que todavía se sigue aprovechando de un país que, como decía José, la poca educación que tiene le permite terminar siendo víctima de una agenda manipuladora, de una agenda que desinforma y que prácticamente mantiene a la gente engañada en un mundo de fantasía irreal basado en luces LED. Juan José, entonces, crecemos desde su visión como economista, crecemos al 4, 5%, sí o no. Bueno, te voy a dar argumentos técnicos para dar una justificación política. Bueno, mira, cuando los organismos financieros internacionales a inicio del año proyectaron que la economía del país iba a crecer máximo 2.5 del PIB, ese mismo día salió Nayib Bukele a tuitear que se iba a duplicar ese dato y que la economía iba a crecer el 5% en este año.
todo parece indicar que hay toda una maquinaria técnica para querer explicar, justificar y validar esas declaraciones absurdas y irresponsables que no tienen ningún sustento técnico de que la economía va a cerrar con 5%. Veamos datos, ¿verdad? Mira, es que es imposible que una economía como la nuestra, por su escala, por su tamaño, pueda crecer 5% cuando tenés el 90% de la deuda comprometida. Eso es imposible hacerlo. Yo reto a cualquier economista que me demuestre que una economía que tiene el alto nivel de endeudamiento que tiene El Salvador, que ya raya pues el 90%, pueda crecer el 5%. Solo hay dos explicaciones para intentar justificar esto. La primera ya sucedió una vez. La forma más fácil de dar una tasa de crecimiento como la anunciada es alterando las cifras de macroeconómicas y de cuentas nacionales. Eso no es primera vez que sucede en El Salvador. En el gobierno de Tony Saca, nosotros éramos un país de pobreza severa extrema y por eso recibíamos muchas donaciones, los fondos del milenio, etcétera, etcétera. Pero viene todo el gobierno de Tony Saca y nos declaró país de renta media sorpresivamente. ¿Por qué? Porque se alteraron las cifras macroeconómicas desde el Banco Central de Reserva. Ahora, eso no debería de extrañar. Los mismos técnicos que hicieron eso en la administración de Saca siguen trabajando ahí en el Banco Central de Reserva. Eso podría explicar que tengas una tasa de crecimiento del 5%. La otra, que probablemente es un poco más técnica, es una verdad a medias. Por ejemplo, la economía tiene 19 sectores. Eso es algo así como que tú en bachillerato llevas 19 materias. Ya terminó el año, pasaste al siguiente año, probaste segundo año para pasar a tercer año, pero todas las materias las pasaste con 5 y solo una las has pasado con 10. Educación física. Y entonces vos vas a decirle a tu mamá y a tu papá, a tus tíos, mire, regálenme mis navidades, pasé el año, pasé con 10 una materia, educación física. Y matemáticas, sociales, naturales, las pasaste con 5, raspado. ¿Qué es lo que hemos visto en la economía? De 19 sectores, 3 están mostrando un comportamiento anormal. El primero, la construcción, 38% de crecimiento. Pero esto no es una política pública de largo plazo. La construcción ha crecido por sencilla lógica. A tus socios estratégicos los estás estimulando, los exoneras del pago de impuestos para que traigan sus grandes capitales, invertir aquí a El Salvador, hacer edificios de 30 niveles, ¿verdad? Apartamentos de lujo. Entonces, para hacer esos edificios, compras cemento, grava, ladrillo, arena, hierro. Y eso, por supuesto, que te dinamiza la economía. Claro. Pero lo que no te dice el gobierno es el contraste de ese crecimiento. Porque, por ejemplo, en materia de inversión pública estás haciendo grandes proyectos. Estás comprando hierro, cemento, etcétera, etcétera. Dinamizás. Pero el empleo es cero. Porque el gobierno no está contratando ciudadanos para que lleven ingresos a su hogar. Están utilizando reos en fase de confianza, que de paso ni les pagan. Es decir, ya no solo son reos que han cometido delitos, sino que se convierten en esclavos del modelo. Entonces, eso no lo explica el gobierno. Solo te habla la parte bonita. Ah, mire, la construcción 38%. Pues sí, pero lo que no dice el gobierno es que has exonerado el 35% del pago de impuestos a esos grandes inversionistas. Mientras a la pobre gente que a duras penas saca $1, $2 para sobrevivir, ahí las andas persiguiendo en el centro de San Salvador. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Es cierto, la construcción es una política de corto y mediano plazo. Una vez que estén construidos esos grandes edificios, ¿qué? Hay que venderlos. La construcción va a parar. ¿Y quién te va a comprar un apartamento de $500,000, de $1,000,000? Si ni siquiera esos miserables diputados que se fueron a robar $200,000 de préstamo, ni siquiera ellos tienen capacidad de comprar un apartamento así. Entonces el problema es que la construcción no es un rubro de largo plazo como sí lo puede ser la agricultura, porque la agricultura hay que comer todos los días.
En cambio, la construcción, haces el edificio y una vez que ese edificio esté hecho, la construcción para. Entonces, si bien hay 38% de crecimiento en la construcción, el empleo es cero desde el sector público. Y eso viene a agravarse precisamente con esa ola de masivos despidos, ¿verdad?, que han habido en el sector público. Lo más seguro es que vamos camino, ¿verdad?, a un cuarto trimestre que va a ser interesante porque las remesas equilibran un poco el crecimiento del último trimestre de la economía versus el contraste de que este montón de personas despedidas y que no hay empleo desde el sector público pueda impactar, digamos, en el último trimestre y que finalmente no cerremos. Y lo último, Fernando, es que esto es una cortina de humo. Como decía Franklin, nos quieren vender la idea de un milagro económico. Cuando Nayib asumió de manera inconstitucional este segundo gobierno, él anunció el milagro económico, pero habló de la medicina amarga. A año y medio solo hemos visto medicina amarga. Esto es una cosa cosmética, esto solo es un intento de querer justificar a Nayib, que en enero dijo que la economía de El Salvador iba a cerrar con el 5% cuando no hay ningún sustento técnico, cuando tú debes 90 centavos de cada dólar que produces, es imposible que una economía crezca el 5%. Bueno, con esto nos vamos a la última pausa comercial. Ya regresamos en Criterios. Jingle bell, jingle bell ring. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio, dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a... Se nos ha terminado el programa, pero primero nos vamos con las conclusiones y preguntándole a nuestros analistas al cierre de este año si pudieran calificar el trabajo realizado por la administración, ¿cuál fuera? ¿De cuánto fuera? ¿Aprueba o no aprueba? Por favor. Mira, antes de hacer esto, que es muy práctico lo que estás preguntando, porque la gente no se haga tanta bola, pero quiero agregar algo con respecto a esto del enfoque económico. Fíjate qué tan grave es, porque avalar que estos grupos económicos cercanos al clan que gobierna operen, eso también ha abierto la puerta a una amenaza ambiental. Lo más seguro es que no se están cumpliendo los mínimos criterios técnicos para que estos proyectos se ejecuten, y lo hemos visto desde los chorros, es decir, proyectos públicos y proyectos privados. Ahora se habla de que están construyendo un basurero allá en Tecoluca, que no cumple las condiciones. 200 manzanas de bosque amenazadas. Le van a pasar encima al último pulmón que tenemos en San Salvador, el Espino. Están metiéndole máquina a zona protegida en el Cerro Verde. Vos ves el Suchitlán montado en basura. Allá en La Unión, depredando zonas humedales completos. Entonces, aquí hay una amenaza, por eso insisto, han instrumentado y utilizado el Estado para facilitarle todas las condiciones a este tipo de grupos económicos que, independientemente del costo social y futuro que puedan tener, van a hacer negocio. Con lo otro que tú preguntabas, yo muy concreto, mira, la misma, ¿cómo se llama? El mismo ejemplo que tú utilizabas. La única materia en la que Bukele sigue todavía aprobando se llama el combate a las pandillas.
Es la única materia en la que Bukele todavía sale aprobado, aunque ya hay una serie de señalamientos de pacto con pandillas, de negocios con pandillas, donde aparecen involucrados alcaldes, diputados, funcionarios. Bueno, el mismo Mario Durán tiene fotografías para su, ¿cómo se llama?, su álbum fotográfico ahí, con pandilleros de primer nivel, criminales. El diputado suplente de Suez y Callejas, todos ellos aparecen, funcionarios de gobierno de Bukele, y aparecen nombres concretos. Entonces, el único tema en el que Bukele sale todavía aprobado se llama combate a las pandillas. En el resto, enormes dudas y en algunos enormes fracasos. 3 fracasos te voy a poner. La minería. Haber reabierto la minería en el país todavía son costos que no ha logrado medir. Segundo, el Bitcoin. Enorme fracaso. Fracaso rotundo. Nada de lo que planteó en el Bitcoin, nada. Todo fue fracaso. Gasto innecesario. Miles de dólares botados a la basura por la ocurrencia. Y luego 2 cosas adicionales. El régimen de excepción, que ya prácticamente se ha convertido en una mordaza para contener política y socialmente a la población. Y la última, que para mí es la mayor amenaza, la reserva de información. Por debajo de esa norma que este grupo ha puesto dentro de su esquema político, se mueve toda la corrupción que más adelante, primero Dios, logremos identificar con nombre y apellido. Ahí te lo dejo. Bueno, brevemente, José, calificación. Bueno, más allá de mi opinión como profesional de ciencia económica, que es totalmente reprobable, pues, o sea, este gobierno está reprobado, sería interesante que las casas encuestadoras, pagadas o no pagadas, le fueran a preguntar a la población ahora, mire, ¿y usted ha salido de la pobreza con que el gobierno decidió gastarse 100 millones en Bitcoin? ¿Cuánta gente ha logrado conseguir trabajo con una medida como esa, por ejemplo? ¿Cuántos hogares van a llevar más sustento a la mesa de sus familias con que la economía ha crecido 5% según el Banco Central de Reserva? 2 cosas muy puntuales, porque esto es tecnicismo, pues a lo mejor va a haber tiempo de tocarlo con más detalle. El otro año. Fíjate que por primera vez el IPI, el índice de producción industrial, que sirve para medir el IVAE, el índice de volumen de la actividad económica, muestra datos positivos. Y quiero cerrar con esto que Franklin dijo. El IPI, el índice de producción industrial, implica que el sector secundario de la economía, la industria, se está moviendo. Pero yo no veo industria en el país. Lo que sí miro en los indicadores que el mismo banco ha puesto es que hay un movimiento un poco extraño que hay que ponerle atención al tema ambiental. En tema de minas y canteras, que es uno de los 19 sectores de la economía, hay movimiento. Y eso quiere decir que probablemente se está avanzando mucho en los estudios de impacto ambiental de cara al tema de la extracción minera. Y eso es peligrosísimo para este país. Entonces yo repruebo al gobierno, pero creo que lo importante es preguntarle a la gente si con 5% de la economía están llevando más comida a sus mesas, a sus hogares, si con haber sido despedido del sector público va a tener mayores niveles de desarrollo en su familia, o quienes han salido de la pobreza con que el gobierno se gastó 100 millones en Bitcoin que pudieron haber servido para reforzar la salud, la educación, el medio ambiente o la agricultura. Bueno, con esto hemos llegado al final del último programa del año, bueno, el último programa de análisis, ¿no?, del año, así que, caballeros, ha sido un verdadero placer. Franklin, Juan José, desde ya les deseamos que tengan un feliz 2026, o al menos próspero. Hay que decir que tengan vida suficiente para dar la batalla que hay que dar en el próximo año. Así es la cosa, ¿verdad? Así es. No hay de otra. Porque este paisito hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo. Y yo creo que esa es la gran lucha. Por eso digo, lucha y esperanza para el 2026. Muchas gracias. Y un abrazo a todos. Que pasen en familia, que reflexionen y que traten de encontrar esa luz de esperanza que se requiere para levantarse todos los días. Gracias, Juan José, también.
Bueno, gracias al programa, ¿verdad? Gracias a Franklin que compartió conmigo este día. Bueno, al pueblo salvadoreño desearles, ¿verdad? Dentro de lo que cabe, un feliz año nuevo, un 2026 bastante combativo, va a requerir mucha organización, mucho esfuerzo, lucha, porque si no nos organizamos y no le damos respuesta a las decisiones que este gobierno va a tomar, van a continuar los despidos, se va a profundizar el régimen y eso no conviene en un año preelectoral para el pueblo salvadoreño. Bueno, así que feliz noche y feliz año, caballeros. Listo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse, feliz noche y hasta el lunes. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Jingle bell, jingle bell, ring. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio, dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas!